Hola, buenas tardes, me escuchan, buenas tardes. Mis buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. El día de hoy tengo un poquito de dificultad con la cámara, por favor, vamos a ver si en el transcurso de los minutos pueda mejorar. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo pasa el tiempo rápidamente? Ya estamos a la segunda semana de clases, segundo fin de semana de lo que viene a ser, tercer fin de semana ya de lo que viene a ser este mes de septiembre. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada fin de semana, domingos por la tardecita, reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. También, como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero, por favor, que no termine y hagamos extensivos la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sandra. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Las clases por bimestre solamente duran un mes. Dentro del mes tenemos 2 semanas de lo que es el curso de matemática y las siguientes semanas lo que vienen a ser los temas de razonamiento matemático. Sí, el curso de razonamiento matemático. Entonces, pues el día de hoy con ello estaríamos culminando lo que viene a ser matemática y las siguientes 2 semanas el curso de razonamiento matemático y con ello pues estaríamos terminando ya lo que vienen a ser este bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel segundo año de secundaria, ¿verdad? El tiempo pasa volando, así es que vamos para adelante, nada nos detenga, vamos a culminar este nivel secundario. Muy bien, entonces, a ver, voy a compartir pantalla. Para poder, me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla. A ver, Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. A ver, estoy compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Ya está. Por favor, me confirman. Buenas noches. Sí se ve, profesora. Sí se ve. Excelente, entonces. Muy bien, entonces vamos a... Ya saben que de 6 a 7 tenemos una cita con lo que viene a ser el curso más bonito, matemática. Nuestro tema del día de hoy es ángulos. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias respecto a los números, por favor, con mucha confianza. Ustedes saben mi número telefónico. Yo encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro tema, hablando de lo que vienen a ser los ángulos. A veces cuando nosotros nos hablan de ángulos, a veces cuando nos mencionan palabras, como que muchos de nosotros desconocemos, pero sin embargo, nosotros esas cosas lo vemos en nuestra vida real. Dice, ¿qué son los ángulos? Imagínense que no conoce una mesa. ¿Cierto? ¿Quién no conoce una mesa? Por ahí quizás nosotros, incluso con nuestro celular, ¿cierto? Tenemos la forma, los ángulos lo tenemos en nuestro celular. Nuestro celular tiene esta forma, ¿cierto? Tiene esta forma. Acá tenemos 4 ángulos. Pero quizás muchos de ustedes se preguntan y dicen, ¿pero qué son los ángulos? Si yo no lo encuentro en mi celular, ahorita estoy en la mano con el celular y no veo los ángulos. Sin embargo, los ángulos son aquellos espacios formados por la unión de 2 rectas, de 2 segmentos. Acá tengo un ángulo, acá tengo otro ángulo, acá tengo otro ángulo
y acá tengo otro ángulo. Entonces, en tu celular, tú tienes 4 ángulos. Los ángulos son aquellas aberturas formadas por la unión de 2 rectas, de 2 segmentos. Estos espacios son ángulos. Imagínate, tú tienes tu mesa tiene 4 esquinas, ¿cierto? Tu mesa tiene 4 esquinas. Esto es una mesa. Esto es una mesa. Acá tenemos ángulos. Incluso tenemos ángulos internos y tenemos ángulos externos. Pero ¿cómo así? ¿A qué se refiere con internos? Lo que están en tu mesa dentro. Tenemos un ángulo acá, tenemos otro ángulo acá, tenemos otro ángulo acá, tenemos otro ángulo acá. Tenemos 4 ángulos ahí en nuestra mesa. ¿Cierto? Esos son los ángulos. Los ángulos son aberturas que están formadas en base a la unión de 2 rectas. Estas 2 rectas se unen en un punto llamado vértice, se unen en un punto, porque acá tengo una recta y acá tengo otra recta. Se unieron en un punto y esta abertura, este espacio, este es el ángulo. Este punto de unión se llama vértice. 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 Entonces, por eso es que a veces cuando nosotros enseñamos, y me imagino que yo les vengo repitiendo siempre, a veces hay cosas que nosotros estamos de la mano con la matemática, pero a veces muchos nosotros desconocemos y decimos, y muchas personas lo dicen por ahí, yo misma escucho hablar, por favor, con los números no, con las matemáticas no, por favor, dicen, pero sin embargo estamos todos los días, lo tenemos ahí a las matemáticas de la mano con nosotros. Entonces esos son los ángulos. Son las aberturas conformadas por la unión de 2 líneas, por la unión de 2 rectas. Eso es un ángulo. Tú ves tu mesa, en tu mesa encuentras 4 ángulos. Por decir, acá tenemos una gráfica, tenemos 2 rectas que están cruzadas, tenemos ángulo. Tengo un ángulo para acá, tengo un ángulo para acá. Ahora, imagínate, estas rectas como están cruzadas, ¿sí? Como están cruzadas, si este ángulo mide A, este ángulo que está a su espalda, se dice ángulos opuestos, también mide A. Son igualitos. Si este ángulo mide B, este ángulo que está a su espalda, que está opuesto, que está frente, pero el otro lado del punto del vértice, también es B. Entonces, esos son los ángulos. Son las aberturas formadas en base a la unión de 2 líneas. Cuando nosotros hablamos de ángulos, debemos saber los tipos de ángulos, porque hay tipos de ángulos, y estos son de acuerdo a la abertura que tiene tu ángulo. Porque tú ya sabes que el ángulo es la unión de 2 líneas, ¿cierto? Unión de 2 líneas, unión de 2 rectas. Dice, tenemos un ángulo agudo. Agudo. ¿Por qué se refiere agudo? Porque este ángulo es un ángulo pequeño. Obviamente que tu ángulo es mayor que 0. Le voy a llamar alfa por decir. Este alfa es mayor que 0, pero a la vez es menor que 90 grados. Por eso se le llama agudo. Porque es un ángulo pequeño menor a 90 grados. Es mayor a 0, pero menor a 90 grados. Este es un ángulo recto. ¿Por qué se le llama ángulo recto? Porque este ángulo mide exactamente 90 grados. Exactamente 90 grados. Este es un ángulo obtuso. Como ustedes se dan cuenta, vamos a relacionarlo con la boquita de un pez. Fíjense la boquita del pez, pequeño, para que sea agudo. Un poquito más grande y en forma recta para que sea recto. Un poquito más grande, más abierto del recto, y esto es obtuso. ¿Qué quiere decir? Mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Tenemos el ángulo llano que se abrió. Se extendió así, un plano. Esto es igual a los 180 grados. Esto se llama ángulo llano, igual a 180 grados. Tenemos el ángulo oblicuo, mayor a 180 grados, pero sí, porque 180 pasa por acá. Esto ya es más grande que 180, mayor a 180 grados.
Y finalmente tenemos el ángulo perigonal. Este ángulo perigonal es una vuelta completa. Y la vuelta completa, eso es 360 grados. Entonces son los tipos de ángulos según su abertura. Agudo, mayor a 0 y menor a 90. Recto, igual a 90. Obtuso, mayor a 90. Llano, igual a 180. El oblicuo, mayor a 180. Y el perigonal, igual a 360 grados. 360 grados es cuando mi ángulo da la vuelta completa. Ya no hay mayor de 360 grados. Lo máximo es 360 grados porque eso es la vuelta completa. 360 grados. Cuando nosotros hablamos de ángulos, tenemos que saber la medida de un ángulo. Hablamos de ángulos agudos, hablamos de ángulos rectos, hablamos de ángulos llanos, hablamos de ángulos oblicuos, hablamos de ángulos perigonales. Pero sin embargo, ¿cómo sabemos nosotros que esos ángulos son agudos, son rectos, son obtusos? ¿Cómo sabemos nosotros? Para eso tenemos un material que nos ayuda a medir exactamente cuánto mide un ángulo. Y este material se llama transportador. Transportador. El transportador es el que nos ayuda a conocer exactamente la medida de un ángulo. Como ustedes pueden visualizar en pantalla, el transportador es una regla, ¿sí? Es una regla, tiene medidas, tiene números, fíjense. Tiene un punto acá, tiene un centro el transportador, porque si nosotros lo visualizamos, este transportador es como si fuera la mitad de un círculo, la mitad, porque si ustedes siguen por acá haciendo la prolongación, se convirtió en un círculo completo, pero el transportador es la mitad de un círculo. Entonces, como es la mitad, tiene un punto medio. Este círculo tiene un punto medio. Y eso es acá. Si ustedes se fijan, el punto medio a la derecha hay una línea que cae exactamente al 0 y al 180. Lo mismo, a la izquierda hay una línea que cae al 180 y al 0. ¿Cierto? Y hay números que están más abajo y hay números que están más arriba. ¿Qué diferencia hay entre esas cantidades, entre esos números? Fíjense. Cuando el 0 empieza a la derecha, mis números empiezan de la derecha. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 y llegan al 180. Cuando el 0 empieza de la izquierda, mis números empiezan de la izquierda. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y llegan al 180. El único valor donde coinciden estos números, fíjense, es en el 90. El 90 es para ambos, para las cantidades que empiezan de la derecha o para las cantidades que empiezan de la izquierda. Estas cantidades coinciden en el 90. ¿Cierto? Coinciden en el 90. Entonces, este es el transportador. Imagínense que a mí me dan este ángulo, ¿sí? Este ángulo que ustedes ven en pantalla. Tengo ahí mis dos líneas que se están uniendo en un punto llamado vértice. Quiero saber cuánto mide este ángulo. Lo único que tengo que hacer, ustedes mentalmente, por ahí, mírenlo por favor, es como si yo estoy trasladando este transportador y este centro lo voy a ubicar exactamente en este vértice, exactamente. Este centro en este vértice. Lo movemos. Este 0 tiene que quedar exactamente en esta línea. Tiene que coincidir con esta línea. Y lo único que tú tienes que saber para que midas es visualizar dónde queda la otra línea. Por decir, llegará a 70. Entonces yo digo, ese ángulo mide 70 grados. Por decir, llega a 50. Ese ángulo mide 50 grados. O quizás a mí me dicen, construye un ángulo, por decir, con abertura a la derecha, que mida 30 grados. Entonces, tú pones tu transportador, ubicas el centro, ubicas el 0. Me dijeron con abertura a la derecha. Entonces, con la boquita a la derecha.
que mida por decir 50 grados. Pongo el punto en el 50. Unimos acá y ya construí, unimos para acá, juntamos con el 0, ya construí mi ángulo de 50 grados. ¿Cierto? Ya construí mi ángulo de 50 grados. Quizás muchos de ustedes se preguntan y digan, profesora, ¿y para qué sirven los números de abajo y los números de arriba? Los números de abajo me sirven para yo construir ángulos que están mirando a la derecha, con abertura a la derecha. Pero ¿qué pasa por ahí? Me dicen, por favor, constrúyeme un ángulo que esté mirando a la izquierda, por decir de 40 grados. Entonces tú te fijas del 0 de la izquierda, porque de acá está comenzando, que mida 40 grados, que mida 40 grados. Entonces, 0 de la izquierda, coincides del centro al 0 y te vas al 40. Ah, aquí está el 40. Llegas a la línea y dices, este ángulo mide 40 grados. Para eso nos sirve el transportador. Entonces, el transportador es el material que nos ayuda a medir exactamente y conocer cuánto tiene ese ángulo. Acá tenemos el transportador un poquito más amplio, un poquito más grande. Todo transportador cuenta con estas características. Todo transportador. En primer lugar, un punto medio, un centro. Esto es, en este caso aquí está con la crucecita. Esto es. Tenemos las cantidades hacia arriba que empiezan del 0. Esto es cuando mi ángulo mira a la derecha. Y tenemos las cantidades del 0 de la izquierda. Esto es para cuando mis ángulos miran a la izquierda. Estos números coinciden solamente en el 90. Solamente en el 90. Entonces, si mi ángulo mide a la derecha, yo ya sé que voy a trabajar con 0 de la derecha. Si mi ángulo mide a la izquierda, yo ya sé que voy a trabajar con los valores del 0 de la izquierda. Entonces, por ahí me dicen por decir, construye un ángulo que mide 70 grados con abertura a la izquierda. Ah, tú te fijas rápido, 0 de la izquierda. Y tienes que coincidir esta línea con el 0 de la izquierda. Esto es tu punto medio. 70 grados. Ah, 70 grados está acá. Este ángulo mide exactamente 70 grados. O quizás te dicen, construye un ángulo con abertura a la derecha que mida por decir 20 grados. Entonces, te dijeron con abertura a la derecha, ¿cierto? Te dijeron con abertura a la derecha. Entonces, tú te vas al 0 de la derecha. Te vas al 0 de la derecha. Coincides el centro con el 0 de la derecha. Te dijeron 40 grados, o 20 grados, perdón. Aquí están los 20. Y este ángulo mide exactamente 20 grados. 20 grados. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a conocer, vamos a hallar, vamos a crear ángulos exactos. Este es el material que nos ayuda a nosotros a tener ángulos exactos, a medir ángulos exactos. Por decir, a ti te dicen, medir cuánto tiene este ángulo, cuánto mide este ángulo. A ti ya te dan el ángulo. Lo primero que tú dices, este ángulo está con abertura a la derecha. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Con este material que ya sabes que se llama transportador, vas a medir ese ángulo. Y lo primero que tienes que hacer es coincidir este centro con este vértice. Tú lo colocas este centro en este vértice. Este 0 de la derecha va a coincidir con esta línea. Lo tienes que hacer coincidir. Y luego simplemente te vas a fijar a dónde llega la otra línea. A veces muchos dicen, profesora, ¿y qué pasa si mi línea mide 12? Por decir, quiero construir un ángulo de 12. Por si acaso puedes construir todos los ángulos. Aquí está el 10. Ese 10 llega acá. Aquí está el 11, aquí está el 12, aquí está el 13, aquí está el 14, aquí está el 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí está el de 20. O sea, todos los números están ahí, solamente que son aquellos números que están, los que se notan son aquellos que van de 10 en 10, pero todos los números están ahí. Profesora, me dijeron un ángulo de 42 con abertura a la derecha, ¿cómo hago? Ya, con abertura a la derecha, tú primero tu punto medio, coincides con la derecha y luego cuentas 42, pero solo veo 40 acá, 41, 42, y ese ángulo sería esto.
ángulo de 42. 42 grados. ¿Cierto? Entonces, todas las cantidades están ahí. Los que están al medio, esos aquellos líneas que parece que no tienen ninguna numeración, eso es 125, por decir, si me voy del 120, esto sería el 125. Si me voy, por decir, el 10 de la izquierda, esta línea sería el 15, porque todos los números están ahí, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces, a ti te pueden mandar construir ángulos de cuántos grados deseen. Tú ya sabes medir, tú ya sabes construir, porque el material que nos ayuda, ese es el transportador. Ese transportador es aquella reglita que tiene una forma ovalada, es como si tuviésemos media circunferencia ahí. Media circunferencia ahí. Entonces nosotros trabajamos con ello y construimos con ello. Cuando hablamos de ángulos, tenemos que saber y tenemos que entender que también tenemos ángulos consecutivos. Consecutivos quiere decir seguidos. Fíjense, acá nosotros tenemos 3 ángulos consecutivos. El A o B, B o C y C o D. Son consecutivos, seguidos. ¿Por qué se les llama también consecutivos? Porque comparten. Este B, por decir, este lado B es compartido. Es para A y es para C. Es compartido. Este lado C también es compartido porque comparte con B, B o C, y también comparte con D, C o D. Entonces, pero son ángulos consecutivos. Estos 3 son consecutivos porque son seguidos. Esos ángulos están seguidos, el 1, 2, 3. Ahí tenemos 3 ángulos, ¿cierto? Tengo el ángulo 1, tenemos el ángulo 2 y por acá tenemos el ángulo 3. Entonces tenemos 3 ángulos consecutivos, 3 ángulos seguidos. Cuando nosotros hablamos de ángulos, tenemos que saber qué es una bisectriz de un ángulo. Y cuando hablamos de bisectriz, pues bisectriz, la teoría nos dice que es aquella línea que va a partir del mismo vértice y va a dividir a tu ángulo en 2 partes iguales. Eso nos dice la teoría. Entonces, cuando nosotros nos hablan de bisectriz, bisectriz va a ser una línea que va a dividir a nuestro ángulo en 2 ángulos igualitos. Igualitos. Es como si nosotros tuviésemos una recta, por decir, o un segmento. Supongamos que es una cinta, ¿sí? Es una cinta. Queremos dividir a esta cinta en 2 partes iguales. En 2 partes iguales. Y lo que tenemos que hacer es buscar el centro, ¿cierto? ¿Dónde cae el centro? Entonces, para nosotros medir cuando estamos con una cinta, pues quizás con una cinta métrica, quizás con una regla, y vamos a ubicar exactamente el centro, ¿cierto? Ubicamos el centro. Y al nosotros ubicar ese centro, supongamos que dividimos a este segmento, a esta cinta en 2 partes iguales, este lado es lo mismo que este lado, ¿verdad? Es lo mismo porque lo hemos dividido en 2 partes iguales. Hemos ubicado el centro y con ese centro hemos partido a esa cinta en 2 partes iguales. Lo mismo funciona con cuando nosotros tenemos ángulo. Pero en el ángulo ya no se llama pues el punto medio, ya no se llama el centro, se llama bisectriz. Se llama bisectriz. Bisectriz es el segmento que divide a tu ángulo en 2 ángulos iguales, en 2 partes iguales. Ahora, imagínense si a ustedes le dan un ángulo, le dan este tipo de ángulo y le dicen traza la bisectriz. A veces uno cuando está resolviendo problemas, te dicen que este ángulo, supongamos que mida 60. Esto mide 60, traza la bisectriz. Entonces tú, como se dice comúnmente, al champazo lo hacemos con la regla y trazamos una regla y decimos, bueno, dices bisectriz, entonces esto es 30 y esto es 30. Porque bisectriz es aquella línea que va a dividir a tu ángulo en 2 partes iguales, 30, 30. Pero tú te pones a pensar y dices, uy, ¿y cómo sé que esa línea de verdad dividió a mi ángulo en 2 partes iguales? Entonces, para nosotros poder construir, para nosotros poder trazar
una bisectriz exacta, también hay un material de trabajo. Y ese material de trabajo se llama compás. Este es el compás. Compás. Compás es un instrumento que nos ayuda, en primer lugar, a hacer circunferencias, a hacer círculos. A eso nos ayuda el compás. El compás es un material, como ustedes pueden visualizar en pantalla, parece que tuviese dos piernitas. En una de las piernitas tiene una punta de metal y en la otra piernita tiene un lápiz. Y estas piernitas se unen y por acá tienen una sola cinturita. Una sola cinturita. Este es el material que nos va a ayudar a nosotros a construir, a crear o a dividir a un ángulo en dos ángulos iguales, exactamente. ¿Y cómo? Bueno, esto es lo primero que tú tienes que visualizar, es tu ángulo. Supongamos que a mí me dan este ángulo y me dicen, traza la bisectriz de este ángulo. Entonces yo con mi compás digo, muy bien, a ver, este ángulo no, bueno, en mi figura, en mi gráfica no está tan grande. Entonces voy a hacer una abertura, pues, razonable, no tan grande, de acuerdo al ángulo que yo tenga. Hacemos una abertura a nuestro compás, porque el compás son esas piernitas, se abren y se cierran hasta 180 grados. Entonces tú dices, bueno, voy a hacer una abertura, como mi ángulo es pequeño, no es muy grande, voy a hacer una abertura razonable. Y supongamos que este compás, pues lo hemos abierto, la cosa que la puntita de acero, la puntita de metal, lo colocamos acá, en el vértice, exactamente en el vértice. Con la pequeña abertura que tú has hecho, colocada la puntita acá de tu compás, con la otra puntita del lápiz, lo que tú vas a hacer es marcar. Marcas. ¿Y cómo marcas? Solamente coges tu manito acá en esta partecita, la unión de las piernitas. Eso es lo único que tiene que girar, tu mano con esa parte. Entonces tú haces una marca acá en tu ángulo y marcas. Bueno, lo dejo. Ahora, no muevas la abertura de tu compás. No lo muevas la abertura de tu compás, solamente traslada el compás. Ahora la punta de acero lo vas a trasladar en esta esquina, o puede ser en esta también, en cualquiera de las dos, pero supongamos que en este caso lo hemos trasladado en este puntito donde se juntó la marca con nuestro lado del ángulo. Ahora ahí colocas la punta de metal. Y con la misma abertura, tú construyes una circunferencia. Tratas de construir una circunferencia. Una vez que ya tienes la marca, trasladas tu compás. Ojo, sin mover la abertura. La abertura sigue siendo la misma. Trasladas tu compás y ahora la punta de acero o la punta de metal lo ubicas exactamente en el otro lado, en el otro punto donde se juntó la línea que has trazado con el lado de tu ángulo. Y tratas de construir nuevamente otro círculo. Tratas de construir. La cosa que dejas una marca. Y este punto de unión, este puntito donde se juntaron las dos marcas que tú has dejado, este es el punto medio de tu ángulo. Y entonces lo único que tú vas a hacer es unir el vértice con ese punto y esto es bisectriz. Porque bisectriz es la línea que divide a tu ángulo en dos ángulos iguales. Entonces con el transportador tú mides ángulo. Quiero saber la medida de este ángulo. Transportador. Quiero construir una bisectriz. Ese es el compás. Son instrumentos que nos ayudan a conocer, son instrumentos que nos ayudan a crear exactamente. En este caso, el compás me ayuda a ubicar exactamente el punto medio de mi ángulo. El transportador me ayuda a medir exactamente la medida del ángulo. Entonces, son materiales, son instrumentos para nosotros poder conocer la medida o poder crear lo que viene a ser una bisectriz. Si ustedes están en casa, me imagino que sí están en casa, quizás por ahí tienen estos materiales,
pónganse a practicar. Practiquen. Así van a construir exactamente una bisectriz. Acá tenemos un poquito más la definición de lo que vienen a ser los ángulos agudos menores a 90 pequeños. Fíjense, ahora que ustedes saben que el 90, aquí está mi transportador, ahora ustedes saben, fíjense, a ver, voy a borrar esto. Ahora ustedes saben que exactamente dónde está el 90. Imagínense, yo quiero crear un ángulo con abertura a la derecha que mide exactamente 90. El 90 es el único número donde se juntan los dos, de izquierda a derecha. Esto es 90, recto, recto. Y si nosotros visualizamos este ángulo que tenemos acá, fíjense, es más menor que 90. Esto es un agudo. Esto es exactamente el que mide 90. Esto es un recto. Esto mide mayor que 90. Esto es un obtuso. Esto mide una línea recta, 180. Esto es mayor que 180 porque la línea recta se está dando la vuelta cada vez más. Y esto se dio la vuelta completa, 360 grados. Porque la vuelta completa de un ángulo, esos son los 360 grados. Cuando nosotros hablamos de ángulos, debemos saber las propiedades de los ángulos. Tenemos la primera propiedad, que es un ángulo recto. Un ángulo recto. Cuando tú tienes un ángulo de 90 grados, tú dentro de ello puedes tener muchos ángulos. Pero como tu ángulo es recto, la suma de todos ellos va a ser 90 grados. Va a ser 90 grados. El siguiente son ángulos opuestos por el vértice. Opuestos. ¿Por qué se les llama opuestos? Porque estos ángulos están a espaldas, están frente a frente, pero separados por el vértice. Por eso se les llama opuestos por el vértice. ¿Y qué cumple? Que A es igual a B. Esos ángulos son iguales, son iguales. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un ángulo llano? Es decir, la línea recta. Sobre la línea recta tú a un solo lado puedes tener muchísimos ángulos, pero tienes que entender que la suma de todos ellos siempre va a ser 180 grados, porque es un ángulo llano, no se está pasando, no está creciendo. Tengo ángulos, puedo tener un montón de ángulos, pero todos se encuentran sobre una sola recta. Y la suma de una sola recta, eso nos da 180 grados. ¿Y qué pasa por ahí? Nosotros tenemos un ángulo, vamos a agregar acá, alrededor de un punto. Alrededor de un punto. ¿Cuánto mide? Alrededor de un punto. Ya saben que nuestros ángulos alrededor, todo completo, eso es 360 grados. Entonces acá decimos que esto mide 360 grados. ¿Cierto? Imagínense que a nosotros nos vean y me digan, por decir, hallar X. Hallar X. Y lo que yo tengo es un ángulo recto, 90 grados. El 90 grados puede estar invertido, puede estar con abertura a la derecha, a la izquierda, hacia abajo, no importa. Pero mientras tú tengas el ángulo recto, 90 grados, igual. Dentro de ello puedes tener muchos ángulos. A ver, voy a crear y voy a decir que este ángulo mide X, este ángulo mide 10 grados y el ángulo de acá mide 20 grados. Y me piden calcular el valor de X. Entonces, como es un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados, la suma de todos ellos tiene que ser 90 porque eso es un ángulo recto. Entonces, tú por deducción lo puedes sacar. Bueno, tengo 20 más 10, 30. 30 para que sea 90 le falta 60. X vale 60. Eso lo puedes sacar por deducción. O caso contrario, lo puedes sacar por ecuación. Que X más 10 más 20 te tiene que dar 90. Porque es un ángulo recto. Te tiene que dar 90. Entonces tú dices, bueno, yo X más 10 no puedo sumar porque X es una letra, 10 es un número. Entonces vamos a trabajar cada uno con su semejante. 10 más 20 es 30 grados, es igual 90. X más 30 no puedo sumar, eso es 90, el 30 que está positivo pasa a negativo, ¿cierto?
Por lo tanto, el valor de X, 90 menos 30, también me da 60. Entonces lo puedo encontrar el resultado por deducción o caso contrario lo puedo encontrar por ecuación. Pero como siempre les digo, estamos en el curso más bonito que es matemática. Nuestro resultado tiene que ser exacta, porque la matemática es exacta. Te da muchos muchos caminos a caminar, pero todos llegamos a un mismo destino, a un solo resultado. Entonces, X vale 60. Y efectivamente, si nosotros sumamos 60 más 10, 70 más 70 más 20, eso nos da 90. Y este es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Supongamos que nosotros tenemos así. Me dicen que esto vale Y más 10. Me dicen que el de acá mide, por decir, 30. Me piden hallar el valor de Y. Lo que yo tengo que decir es, bueno, esto es ángulo opuesto por el vértice. ¿Y cómo sé que es opuesto por el vértice? Porque está al frente. Solamente les separa el vértice. Son ángulos opuestos. Y estos ángulos opuestos miden igual. Tienen igual medida. Entonces tú lo puedes sacar por deducción. 10 más ¿cuánto? Te tiene que dar 30. O que eso contrario lo sacas por ecuación. Y más 10 tiene que ser igual a 30. Cuando medimos ángulos, ojo, siempre nuestros valores tienen que estar en grados sexagesimales. Entonces tú dices, bueno, Y más 10 yo no puedo sumar. 30, el 10 que está positivo, esto pasa negativo. 30 menos 10. Y 30 menos 10, ojo, esto es 20. Y efectivamente, si nosotros le damos el valor de 20 a Y, 20 más 10, eso es 30. Y 30 es igual a 30. ¿Cierto? Entonces esos son ángulos. Imagínense que nosotros tengamos, por decir, una línea, una recta, y yo tengo ángulos a un solo lado de esta recta. Por acá tengo 9X, por acá tengo X, por acá tengo 40 y por acá tengo 30. Y a mí me piden hallar X. Me piden hallar el valor de X. Entonces yo digo, bueno, estos son ángulos llanos porque todos esos ángulos se encuentran a un solo lado de mi recta. Y esos son los ángulos llanos. Aquí están los ángulos llanos. Que la suma de ellos siempre me debe dar 180 grados. Porque es la mitad. La suma de ellos es 180 grados. Porque es la mitad. Entonces con ello nos vamos a los ejercicios y decimos lo siguiente. Que yo voy a sumar. Tengo 9X más X más 40 más 30. Esto es igual a 180, porque es un ángulo llano. Y bueno, tú puedes sumar 9X más X. Claro, 9X más X es 9 manzanas más una manzana, porque la X solito no quiere decir que sea una letra, tiene un valor numérico que es 1. Y 9 más 1, eso es 10X. Tú sumas 40 más 30, eso es 70. Eso te da, dice 180. Pero ¿cómo vas a sumar 10X más 70 si el 10 está bien acompañado? Entonces cada uno con sus semejantes. 180, el 70 que está siempre en grados, el 70 que está positivo pasa a negativo, menos 70, ¿cierto? Entonces dices que 10X es igual a 180 menos 70, eso es 110. El 10 que está multiplicando va a bajar a dividir. 110 entre 10. Y cuando tú tienes ceros arriba y abajo, alégrate, porque vas a simplificar. Se van los ceros. Y 10 entre 1 es 10. X vale 10. Perdón, X vale 11. X vale 11. Y nosotros si reemplazamos acá, tendríamos 9 por 11, es 99. Acá tendríamos 11. Y si nosotros sumamos el 99 más 11 más 40 más 30, ojo, nos tiene que dar 180. 9 más 1 es 10, va 1. 9 más 1, 10, más 4, 14, más 3, 15, 16, 17. Y uno que sumaste, que llevaste, eso te da 180. Entonces la suma,
Cuando tú tienes un ángulo a un solo lado de tu recta, siempre va a ser 180 grados. Siempre. Entonces, de esa manera nosotros hallamos. Acá no les puedo decir hallen por deducción, porque imagínense, 9 multiplicado por cuánto, y todavía aparte tienes otra X acá. Entonces, como que te vas a complicar queriendo hallar por deducción. Entonces, preferible lo sacas por ecuación. Tú sumas los ángulos y lo igualas a 180, porque es un ángulo llano. En el segundo caso, es un ángulo opuesto por el vértice, porque está frente a frente. Lo único que le separa a esas cantidades es el punto, es el vértice. Por eso se llama ángulos opuestos por el vértice. En el primer caso es un ángulo recto, porque es 90 grados. Llega en forma perpendicular, vertical y horizontal se juntan en forma recta. Entonces tú puedes hallar, sabes que eso es 90 grados. ¿Cierto? Muy bien. A ver, vamos con más ejemplos. Como les vuelvo a decir, estamos en matemática. Me imagino que ustedes están con sus cuadernos, están con sus lapiceros por ahí. Y sabemos también que las matemáticas pues se aprenden practicando. Es muy equivocado aquel alumno que diga las matemáticas lo aprendo mirando o solamente leyendo. No, eso es mentira. Matemáticas se aprende practicando, la práctica. Por decir y sobre todo, que nosotros seamos constantes. Siempre yo cuando trabajo en forma presencial les digo a los estudiantes, ¿por qué creen que ustedes no se olvidan las 5 vocales? ¿Por qué creen que ustedes no se olvidan la tabla de multiplicar? Porque ese aprendizaje ha sido constante. Mamá te puso la tabla de multiplicar al frente de tu cama. Tú abrías los ojos y lo primero que veías era la tabla de multiplicar ahí. ¿Cierto? Constante. Ha sido constante para que tú aprendas, para que esté en la cabecita esa tabla. Así deben ser todos los temas. Que nosotros empecemos a practicarlo, que nosotros empecemos a leerlo. Porque el objetivo, como todo estudiante, es que nosotros tengamos un aprendizaje a largo plazo, no a corto plazo. Hay muchos estudiantes que aprenden en el momento. Muy bien, lo aprendieron, resuelven los ejercicios, pero ese es al momento. Y a veces como que pasan los días, pasan las semanas y ya se les olvidó. Y eso no debe ser así. ¿Y eso por qué sucede que nosotros nos olvidamos? Porque no lo practicamos. Y la matemática es un curso para practicar. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, me piden hallar por decir el valor de X. Hallar X. Y lo que yo tengo es lo siguiente. Tengo un ángulo recto por acá. Me dicen que esto vale X y me dicen que este ángulo vale 70. Y me piden hallar el valor de X. Tengo un segundo problema y me dicen que tengo un ángulo, por decir, agudo, menor que 90. Me dicen que se traza una bisectriz. Me dicen que la medida de todo el ángulo vale 40 grados. 40 grados. 40 grados. La medida de este ángulo más pequeño, a ver acá, se me corrió el grados. 40 grados. La medida de este ángulo más pequeño vale 30. Y lo que me piden hallar es el valor de X. Por ahí supongamos que yo tengo un ángulo, a ver, voy a borrar esto de acá. Tengo un ángulo llano, ¿sí? Tengo un ángulo llano. Y cuando yo tengo un ángulo llano, ya sabemos que la suma siempre tiene que ser 180, ¿cierto? Porque un ángulo llano es igual a 180. Entonces supongamos que yo tengo acá, a ver, ya está. Tengo un ángulo, mi ángulo ahora va a estar hacia acá. No importa en qué posición esté acá. Este es un ángulo llano. Me dicen que esto vale X, esto vale 40, y por decir el de acá, mide 60 grados. Me piden hallar el valor de X. A ver, en la primera, ¿cuánto vale X? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto vale X en la primera gráfica? 60, Miss. 60 en la primera gráfica. Ya, me dicen que mide 60. Me dicen que vale 60. ¿Qué dicen los demás? ¿Mide 60 grados X?
Mide 60 grados X. A ver, despierten, despierten, domingo. Recién son las 6, por favor. A ver, ¿cuánto será el valor de X? 10, dijo Miss. Buenas noches, Miss. 10. 10. ¿Cómo está? Buenas noches. 10. En el primero me dicen que X vale 10. Por ahí una compañera dijo que vale 60. ¿Alguien más que quiera corroborar quizás alguno de estos resultados o tenga otro resultado? 80, Miss. 80. Ya, X vale 80, dicen algunos. A ver. X vale 10, profesora. Vale 10, ya. Son dos que tienen el valor de 10. X vale 10. Son tres que vale 10. Claro, el resultado es 10, porque es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Este cuadrito que ustedes tienen acá no es por las puras. Ese cuadrito significa 90 grados. Es un ángulo recto. Dice que esto mide 90. Pero este 90 está dividido en dos. No te dicen en dos partes iguales, solamente que está dividido en dos. Y te dicen que esto vale 70. Entonces, ¿cuánto vale el otro? 70. No vale 10. No vale 10. Vale 20, perdón. Vale 20. Porque 70 más 20 te tiene que dar 90, porque este es un ángulo recto. El ángulo recto es 90 grados. Cuando ustedes ven esto, este cuadrito no es por las puras. Este cuadrito es 90. Ustedes ya, cuando están en matemática, tienen que ponerse los ojitos matemáticos. Entonces, este cuadrito es 90. Y a nosotros nos dieron con este cuadrito. Entonces, si te dicen que esto vale 70, ¿cuánto vale el otro? Vale 20, porque 70 más 20 tiene que dar 90. O caso contrario, tú dices, bueno, yo lo sumo X más 70 grados y la suma de eso me tiene que dar 90. X más 70 yo no puedo sumar porque uno es una letra y el otro es un número. El 70 tiene que pasar al otro lado, pero restando. Y 90 menos 70, X vale 20. X vale 20. ¿Cuánto vale en el segundo caso el valor de X? Porque en los tres casos es hallar el valor de X. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto vale el valor de X en el segundo caso? Tienen un ángulo. No es bisectriz. Ojo, no es bisectriz. No es bisectriz. Simplemente es una línea que dividió a tu ángulo, no en partes iguales, porque no es bisectriz. Porque cuando es bisectriz te lo van a poner. Te dicen que es bisectriz. Entonces, ¿cuánto vale el valor de X? A ver, ¿qué dicen ustedes? En el segundo caso, a ver, te dicen que todo el ángulo vale 40, ¿cierto? Todo el ángulo vale 40. Pero ya sabes que... ¿Le escucho? 10. Buenas noches, profesora. De ángulo de 10. Claro. 10, profesora. Esto vale 10. 10. Porque 30 más 10 te da 40. 30 más 10 te da 40. ¿Cierto? Facilito. O caso contrario, tú dices, bueno, yo a X lo sumo más 30, pero sé que todo me tiene que dar 40. Yo X más 30 no puedo sumar porque X es número, perdón, es letra y el otro es número. Entonces digo 40 menos 30. Y 40 menos 30, nosotros sabemos que X vale 10. Fíjense, lo puedes sacar por deducción, lo puedes sacar por ecuación. Siguiente caso, ¿cuánto vale el valor de X? X es igual a 80. 80, ¿ya? Por ahí me dicen 80. 80, Miss, X vale 80. Claro, porque este es un ángulo llano, un solo lado de mi recta. La suma total tiene que ser 180. Tiene que ser 180, es un ángulo llano. Entonces tú dices, bueno, yo ya tengo 60 más 40 es 100. ¿Cuánto le falta? Efectivamente, le falta 80, porque 100 más 80 te da 180. O caso contrario, lo puedes sacar por ecuación. X más 40 grados más 60 grados te tiene que dar 180.
te tiene que dar 180. Y tú dices X más 40 más 60 es 100. Te tiene que dar 180. ¿Cierto? Tú dices que X más 100 no puede sumar, entonces el 100 tiene que pasar al otro lado, pero con signo negativo, menos 100 grados. Y tú dices que 180 menos 100, eso te da 80 grados. Siempre les digo, la matemática es un curso exacto. En matemática no te pueden palabrear. En matemática nadie te puede decir, oye, pero si yo hago esto te puede salir el otro. No. La matemática es exacta. Tú puedes trabajarlo de diferentes formas, puedes interpretarlo de diferentes formas, pero el resultado tiene que ser lo mismo. Entonces, esos son los ángulos. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Es un tema súper sencillo. Quizás ustedes tengan esos... Nada, Miss, está bien correcto, está bien claro sus clases. Ah, excelente. Es más, yo les... Buenas noches. Voy a tratar de practicar más porque no lo capté bien. Uy, uy, uy. O de todas maneras recordarte que las clases son grabadas. Si tú, por decir, deseas visualizarla nuevamente, quizás entenderlo un poquito más, puedes volverlo a ver tantas veces tú decidas, ¿sí? Porque las clases son subidas a plataforma y ahí los puedes encontrar y volver a ver nuevamente, no hay problema. Gracias, Miss. Pero quizás por ahí todavía, si tienes dudas, también cuenta con los números de celulares, que de esta manera también nosotros brindamos el apoyo. Muy bien, entonces, me parece que ya no hay dudas. Muy bien, me parece que ya no hay inconveniencias. Entonces, con esto estamos llegando al final de clases. Se nos terminó domingo, ¿verdad? Se nos terminó domingo. Mañana lunes, día laborable. Me imagino que nos vamos a trabajar por ahí casi la gran mayoría. Pero de todas maneras, pues vamos siempre con buen ánimo, ¿cierto? Entonces, con esto yo me... Gracias, que tengan buena noche, que tengan una bonita semana. Gracias. Gracias, Hasta luego, muy agradecida. Bendiga. Un abrazo a la distancia.